poderosos archivos de Today. Los poderosos archivos de Today, señores, abriéndoles hoy el cerebro y la mente a todas las clarias que tenemos en el chat. Si es que están por aquí hoy asignaditas, por favor, solamente escuchen. Este archivo de hoy se trata más allá de las imágenes bonitas que todos disfrutamos de la etapa republicana en Cuba, de los edificios, del Vedado, del Malecón. Va más allá, porque es importante también recuperar la historia industrial que tenemos en Cuba, la historia económica de nuestro país, porque en el desastre en el cual estamos viviendo, muchachos como los que fueron entrevistados hace minutos en lo que estaban viendo ustedes aquí, pueden llegar a pensar que Cuba siempre ha estado así, que Cuba es esta porquería que tienen ellos y que están viviendo, y que bueno, es que tenemos mala suerte porque nos caen los ciclones, o porque Estados Unidos nos bloquea, o porque vivimos en una isla, o porque imagínate se cayó el dólar o vino el COVID. No. Es importante que todas esas generaciones de nosotros mismos que no vivimos aquella etapa, sepamos ahora mismo, con pruebas, con evidencia audiovisual y gráfica, que nosotros teníamos un país, una república funcional, que teníamos una industria funcional y que no siempre fuimos el desastre que tenemos hoy día. Y que si ya lo tuvimos una vez, somos capaces como nación, como país, de volverla a tener si tuviéramos las condiciones adecuadas. Sencillamente, señores, no lo tenemos hoy porque alguien entró en la capital cubana vestido de verde olivo, apestoso, lleno de tanques militares, y se robó el país que teníamos. Este programa, estos archivos, estos poderosos archivos de Today hoy van a abrirse como se abría con la cabecera de una de las primeras telenovelas que se transmitió en la televisión mundial. Cuba fue la cuna de las telenovelas. En ningún otro país se habían hecho telenovelas. La primera, pues, era la de Marixa Rosales. Era Siete novias. Bueno, no me recuerdo. En fin, ya le cuento. Algo de hermanos, algo así. Pero, señores, esta se transmitió en el año 1954. Pero es que esa telenovela estaba patrocinada justamente por la industria de la cual vamos a estar hablando en la noche de hoy. Miren, y estoy seguro que muchos de ustedes van a saber de qué se trata. Consuma productos cubanos, que así también se hace patria. Los laboratorios Gravi, una industria cubana desde que nació. Fabricantes de pasta Gravi, jabón amarillo Rina, jabón suave y jabón blanco Rina. Presentan. Pues los laboratorios Gravi, ya quisiera yo que los laboratorios Gravi presentaran, nos patrocinaran los poderosos archivos de Today, pero lamentablemente ya no existen. Y ya no existen porque Fidel Castro se los robó descaradamente en el año 1963, utilizando el eufemismo de la nacionalización. Los laboratorios Gravi, queridos míos, eran una industria con capital 100% cubana, creada por cubanos, desarrollada por cubanos y totalmente cubana. No había manera de nacionalizar algo que ya era nacional. Fueron expropiados los laboratorios Gravi. Les cuento la historia porque mucho hemos hablado aquí, muchos de ustedes pues han visto comerciales como este y los comerciales famosísimos de Consuelo Vidal con el jabón Rina. ¿Ya lo apretó? Apriételo. Apriételo y verá que Rina es duro, duro de verdad. Sí, señora, usted lava con Rina tremenda cantidad de ropa y Rina sigue duro, duro de verdad. Jabón Rina, al igual que el jabón de tocador suave y la pasta dental Gravi, pues eran productos de los laboratorios Gravi, que comenzaron o se fundaron en el año 1937 en la ciudad de Jovellanos, Matanzas, y que ahí se mantuvieron por siempre jamás. Señores, un pequeño farmacéutico de la
farmacia La Central en Jovellanos, Matanzas, creó una fórmula en los años 30 para vender como pasta dental en su farmacia. Fue tan popular que comenzó a venderse en localidades siguientes, y luego de la caída del dictador Machado en Cuba en el año 33, pues la nueva república que surgió después de Machado comenzó a fomentar la industria nacional. Aprovechando este nuevo fomento y estos nuevos créditos que estaba dando el gobierno de la República Cubana, pues los productores de esta pasta dental Gravy decidieron expandir su producción a todo el país, y de esa manera pues la pasta Gravy fue la pasta más comercializada, más vendida en Cuba hasta el año 1960, por encima de la pasta Colgate. Colgate nunca pudo entrar a competir directamente con la pasta Gravy porque había una tradición de más de 2 décadas de los cubanos utilizando esta pasta dental Gravy. Señores, ¿qué queda hoy? ¿Qué queda hoy en la isla de los laboratorios Gravy? Les voy a contar lo que tuvimos y lo que tenemos. Les comenté que esta es una industria pues 100% nacional y que comenzó justo en esa farmacia que están viendo ustedes al fondo de esta carroza, la farmacia La Central en Jovellanos, Matanzas. Es una industria matancera, y la gente de Jovellanos está orgullosamente orgullosa. Mira tú qué bien, estoy metiendo para guatón hoy. Son orgullosos de haber sido la cuna de una de las industrias más prósperas de nuestro país. Esta farmacia que ven atrás pues se fue expandiendo con el decursar de los años hasta que se convirtió en, ya les comentaba, una de las industrias más prósperas de Cuba. Hoy día esa farmacia es esto que están viendo ustedes aquí, en la calle Martí, en el municipio de Jovellanos. Si alguno matancero está por acá y puede reconocer los lugares, pues ahí ahora hay una tienda en MLC, una Shopee, que está cerrada también. Y pues esa es la farmacia donde se encontraba el dueño, la matriz de los laboratorios Gravy, que luego fueron tan populares. Esta, señores, es la casa donde residía el dueño de los laboratorios Gravy en Jovellanos. Era tal el orgullo que los matanceros sentían por esta industria de su terruño, que al fallecer el señor, el propietario original, el fundador de los laboratorios Gravy, pues decidieron pues publicar, poner una tarja en la puerta de su casa para recordar el nombre y la estancia de ese señor que tanto brillo y tanto dinero dio a esta localidad. La tarja fue removida después, ya saben ustedes con quién, pero todavía se conservan los 4 tornillitos que aguantaban la tarja al lado del portón de entrada de esta casa en Jovellanos. Otro de los edificios que todavía pues se mantienen en pie es esto es curiosísimo. Esto que están viendo es el segundo piso de lo que hoy es el Tribunal Popular de Jovellanos, donde condenan a los muchachos del 11 de julio, donde condenan a la gente ahí, los comunistas. Bueno, pues este es. Y era justamente la casa matriz, el edificio Gravy en Jovellanos. Si ustedes pueden ver en el segundo balcón, ahí en el centro justo de la foto, todavía se puede divisar el tubo de pasta de dientes abajo de 50 capas de pintura que debe tener, pero todavía está en la estructura del edificio pues el tubo de pasta de diente Gravy. Déjenme ver si en esta foto lo pueden ver mejor, pueden verlo ahí en la esquina. Esas eran las oficinas de los laboratorios Gravy en Jovellanos, y donde se inició todo. Luego pues ellos se mudaron a La Habana y crearon lo que se llamó el edificio Gravy, que se encuentra en 23 y 26, creo que es la dirección exacta. Es ese edificio que tienen ustedes a la izquierda de la foto y que hoy pues es el centro de diseño y desarrollo de La Habana. Cuando Gravy se mudó a la capital cubana, queridos míos, ya Gravy era una multiempresa. No solamente se dedicaba a los cosméticos, pero también se dedicó a la publicidad. En los 2 pisos superiores de este edificio radicaba la publicitaria Siboney, propietaria justamente de Gravy, y que se dedicaba única y exclusivamente a contratar a los más famosos artistas para promocionar sus productos. Crearon campañas de marketing impresionantes que todavía hoy día se estudian en América Latina cuando de publicidad de marcas se trata. Ellos fueron los de la balita dentro del RINA,
Ellos fueron lo del Rina duro de verdad, el jabón suave con lanolina, un producto que no existía y lo crearon ellos. Y pues la pasta Gravy, que era la pasta que le gustaba a los niños, decía la publicidad. Hoy día, pues ya está mirando, está ocupada por este edificio gubernamental. Valga entonces este momento para recordar que teníamos industrias tan poderosas, tan potentes y que daban trabajo a tantos y tantos cubanos como los laboratorios Gravy, que llegaron a tener 5 fábricas en Cuba. Una de ellas hoy se encuentra en Jovellanos, expropiada por el gobierno y cedida nada más y nada menos que a la multinacional suiza Unilever, y donde se produce el jabón Lux para Cuba. Y Unilever, dueña de todas las marcas. Unilever es dueña de todas las marcas del mundo, desde Nestlé hasta el jabón Dux o Palmolive o Heno de Pravia o cualquier marca de aseo personal, pues la tiene Unilever. Pues Unilever tiene sus fábricas en Cuba, una de ellas la que pertenecía a jabón Gravy, a Laboratorios Gravy, donde se producía el jabón suave y el jabón Rina. Está todavía en Jovellanos y ahora le han cambiado el nombre a Jovel, esta planta robada a sus propios y sus legítimos dueños. En el año 1970, los herederos de Laboratorios Gravy pusieron una demanda acá en los Estados Unidos contra el gobierno de Cuba por un valor de cerca de 64 millones de dólares de aquel entonces, por todas las propiedades que fueron confiscadas y nacionalizadas por parte del ladrón de Fidel Castro. Todavía no han obtenido respuesta luego de tanto y tanto tiempo. Los herederos ya no quedan muchos, pero ya les digo, era una industria que facturaba en ganancias, solo en ganancias, cerca de 4 millones de dólares o de pesos, que era lo mismo, en el año 1957, anualmente. Mucha pasta había. Señores, como mucha pasta también había que tener para poder mantener todas estas industrias en funcionamiento. ¿Qué era lo que había que tener? Lo que no tenemos hoy, señores. Primero, vergüenza. Segundo, un país. Y tercero, electricidad. Sí, señores, hemos estado en otros momentos pues publicándolo a ustedes, exponiéndoles fragmentos de este audiovisual que la Compañía Cubana de Electricidad creó en el año 1957 para mostrar las bellezas de Cuba y cómo la compañía de electricidad aportaba a esas bellezas. En este fragmento nos vamos a ir al pollo del arroz con pollo. Vamos a descubrir el sistema electroenergético nacional que teníamos en Cuba en el año 1957. ¿Cuántos megawatts? ¿Cuántos kilowatts? ¿Cuántas unidades generadoras? ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto facturaba? Y todo eso aderezado con unas hermosísimas imágenes de cuánto lugar hermoso había en nuestro país en los años 50. Y señores, con números, con lo que nos gustan los números a nosotros en este programa. Señores, esta es la primera de estas partes. Gente del interior del país, siéntense y disfruten esto. La piña es una de las frutas más sabrosas de Cuba y se cultiva en toda la isla. Las exportaciones actuales se estiman en unos 2 millones de cajas al año. En esta fábrica de Artemisa, en la provincia de Pinar del Río, la piña se mezcla con diversos jarabes para su exportación a Estados Unidos en forma semi-elaborada. La importancia del arroz en la dieta cubana puede apreciarse por el hecho de que el consumo per cápita es de 120 libras al año. El consumo total de la isla asciende a 7 millones de quintales, con un valor de 72 millones de pesos, de los cuales el 40% se produce en Cuba. Escucharon, el 40% del arroz que se consumía en el año 1957 se producía en Cuba. 40%. Hoy día ni siquiera el 10% del arroz que comemos los cubanos se produce en la isla. Ni siquiera el 10%. Esto es el 57. Gente que tiene menos de 50 años, sí, teníamos un país y ahora este. Es decir, unas 10 veces más que hace 15 años. Los minerales ocupan el tercer lugar entre las exportaciones cubanas.
Las exportaciones fueron 37 millones de pesos en el 53 y 30 millones de pesos en el 54. Son de las minas de cobre de Mata Hambre, en Pinar del Río. El cobre y el manganeso son la mayor parte de la producción de la isla. La producción de hierro es más bien escasa debido a su bajo precio. La producción de níquel, que se detuvo durante varios años después de un periodo de guerra, se ha intensificado. Se observa una actividad considerable en la zona minera de Moa, en la provincia de Oriente, donde se está instalando una gran planta de concentración de níquel, cobalto y cromo. Estos minerales ocuparán el primer lugar en las exportaciones minerales de Cuba en los próximos años. Varadero, la playa más hermosa de América, en la costa norte de la provincia de Matanzas. El nuevo canal Paso Malo en Varadero, recientemente terminado y muy útil para los navegantes. El puente de Guitera, en la desembocadura del río Canima, en la autopista Vía Blanca. Fábrica de rayón en Matanzas. Cuba comenzó a fabricar rayón hace solo 7 años. En el año del rayón, la producción ascendió a unas 10.000 toneladas, de las cuales 25.000 eran de hilo de rayón. La producción total de Enequén en el año 54 fue de 33 millones de libras, de las cuales unos 50 millones se exportaron a Estados Unidos y Canadá. En hay Cuba 11 modernas plantas de Enequén, como esta de Matanzas. La industria azucarera es el 80% de las exportaciones de la isla, utiliza el 30% de su suelo y el 70% del transporte, y representa del 30 al 40% del ingreso nacional. Gente que está en Cuba, ¿cuándo fue la última vez que ustedes recibieron el azúcar blanca así en la bodega? Y si la recibieron, no era cubana. No tenemos azúcar ni siquiera para el consumo nuestro, ni siquiera para esto. En el año 57... Ahí está. 1955 fue de más de 4 millones toneladas largas. Cárdenas, en la costa norte de Matanzas, es uno de los grandes centros de destilación de alcohol de Cuba. Esta es la destilería en Cárdenas, pero además el puerto de Cárdenas, que no existe ya. La modernísima planta eléctrica de Matanzas es la mayor operada por la compañía en el interior de la isla. Tiene 2 unidades de 15.000 kilovatios cada una. Costó más de 6 millones de pesos. Esta central está conectada a La Habana por una línea de transmisión directa de 66.000 voltios, preparada para transportar 110.000 voltios y que costó alrededor de 3 millones de pesos, y también está interconectada con la red central por medio de varias líneas de 33.000 voltios. Estos generadores son accionados por vapor de calderas de petróleo que operan a una presión de 600 libras. Cascadas de Anabanilla, las más grandes y coloridas de Cuba, en las montañas cercanas a Cienfuegos, provincia de Las Villas. Hermosas, hermosas.
No, señores, lo que me están preguntando si la planta que vieron es la Guitera. No, la Guitera fue construida en el año 1970 y tanto. Es la más nueva de las que tienen allá. Pero ahí van a ver unas cuantas de las que se mencionan mucho, ¿eh? Espérense que la cosa viene fuerte. Universidad Marta Abreu, en las afueras de Santa Clara. Fundada hace menos de 4 años, ya ha realizado una labor científica y cultural muy meritoria para el país. El nuevo Hotel Orfeo Ramos en Santa Clara. Por toda la isla surgen nuevos hoteles. En Manacas, cerca de Santo Domingo, vemos una moderna fábrica de cerveza que ha enriquecido esta parte central de Cuba. Manacas, que además es la tierra del amigo Antolín el Pichón. Un abrazo, Antolín. Que además es súper divertido. Manacas, sí, no era un pueblo tirado atrás. No, tenía una de las fábricas de cerveza más grandes del país, que por supuesto también se la robaron a esta gente, y es donde se comenzó a producir luego pues la cerveza Manacas a partir de los 90, y que antes pues se producía cerveza. Ustedes saben, es cerveza, sin marca. Nuevas curtidurías, como esta de Caibarien, curten cada año unas 700.000 pieles en toda la isla. Las Villas cuenta con 3 importantes centros pesqueros: Cienfuegos, Isabela de Sagua y este de Caibarien. El valor de la producción pesquera del 54 fue de 5 millones de pesos. Gran parte del atún rallado y del atún que se consume en Cuba se pesca localmente. Atún, ¿recuerdan cuándo fue la última vez que ustedes consumieron atún en Cuba? Sí, en el 57, en aquella república dictatorial que lo era Batista, donde los pobres estaban ahí, los niños tenían la barriga inflada de parásitos y andaban sin zapatos. Sí, gran parte del atún que se comía en Cuba se producía en Cuba, y en aquel entonces los peces alrededor de nuestra isla todavía vivían ahí, vivían los pescaditos, tú los pescabas, te los comías. Ecológicamente. La isla, con sus 69 puertos y unos 1.600 muelles a lo largo de su costa, ofrece inusuales oportunidades para la expansión de la industria pesquera. La moderna y encantadora ciudad de Cienfuegos, serena en su inmensidad, se extiende entre montañas y árboles de un verde oscuro, como si hubiera sido diseñados para protegerla de la furia de los elementos. Cienfuegos cuenta con 2 plantas eléctricas, una antigua de 6.100 kilovatios de capacidad y otra moderna de 10.000 kilovatios, situada en el distrito de Oburque, al otro lado de la bahía, que data de 1950 y cuesta unos 3 millones de pesos. La planta de Oburque fue la primera en Cuba en la que se instalaron calderas del tipo intemperie. Los 2 generadores de 5.000 kilovatios cada uno son del más moderno diseño. La estación de 4 Caminos, a las afueras de Cienfuegos, lleva la alta tensión hasta Santa Clara. Tejados, patios y enormes tinajas urbanas típicas de la arquitectura y la tradición de Camagüey. Monumento al patriota Ignacio Agramonte, que acuñó la célebre frase: para luchar por la libertad de Cuba, bastan las armas de un propósito honesto. Esperen que viene la mejor parte. Algunas de las termoeléctricas que ustedes han visto hasta ahora en este audiovisual, pues todavía están ahí. 70 años después. Señores, nada, miren esto. El nuevo hospital en construcción en Camagüey.
Hospital público y gratuito, en construcción en Camagüey. Ustedes saben exactamente cómo se encuentra el hospital en Camagüey ahora mismo porque hemos transmitido imágenes desde allá bastante dantescas. Pero esto era cuando se construía. Los famosos naranjales de Ceballos, cuya fertilidad ha aumentado gracias al uso eficaz del riego alimentado por electricidad. La producción de naranjas en el año ascendió a 2 millones de cajas. Naranjas que tampoco tienen ustedes ahora, Ceballos, en Ciego de Ávila, pues es una de las, era una de las tierras de mayor producción cítrica en el país. Y ni siquiera en Ciego de Ávila, Ceballos, tienen naranjas o limones o naranja agria para ahora mismo. Patri me pregunta, ¿en serio esa era Cuba? Patri, ahí está la prueba. Si hay algo que yo disfruto de los archivos es poder poner los audiovisuales, las fotos, más que contarles las historias, poder que ustedes la puedan ver, porque yo puedo pararme aquí a contar misa de lo que sea que pasábamos en los años 50, 30, 40, lo que sea, pero cuando usted lo ve es totalmente indiscutible. Usted lo está viendo y no hay manera de que eso pueda ser manipulable. Usted solo se forma su propia opinión acerca de qué cosa es, qué cosa éramos en Cuba en aquella época. Y Patri, sí, en serio, esa era Cuba. En los numerosos ranchos de las llanuras de Camagüey se encuentran los mejores pastos de la isla. Camagüey es la mayor provincia ganadera de Cuba. El valor total de la industria ganadera cubana se estima en unos 100 millones de pesos. El valor del consumo de la industria ganadera se estima como sigue: carne 64 millones de pesos, queso 3 millones y medio de pesos, pieles 3 millones de pesos. El 90% de las granjas cubanas crían ganado vacuno. El 90% de las granjas que tenemos en Cuba era para criar vacas, no para criar pollo, ni puerco, ni vaca. No para criar avestruces o criar moscas, como hemos visto que hay criaderos de mosca ahora. Era para criar vacas. En el 54, Cuba produjo más de 1.200 cajas de leche condensada. 1.200. Y el valor anual de la producción de la industria láctea supera los 100 millones de pesos. Aserraderos como este de Camagüey producen el 20% de la madera en el país. Los almacenes y talleres de los ferrocarriles consolidados de Cuba se encuentran en la ciudad de Camagüey. Por la estación de Camagüey circula un intenso tráfico de trenes modernos. La estación eléctrica de Camagüey tiene una capacidad total de 14.500 kilovatios y consta de 4 unidades. La rica provincia de Camagüey utiliza bastante el servicio eléctrico tanto para la agricultura como para la industria. Los habitantes de esta provincia han aprendido a utilizar la electricidad con gran provecho para mejorar el rendimiento de sus cañaverales y naranjales. Ahora no, ahora tenemos que sembrar y cosechar con un hacha y un machete oxidado y vaya, básicamente como lo hizo Atuey en su momento. Así como para aumentar la producción industrial de los numerosos productos derivados del floreciente negocio ganadero, con efectos beneficiosos para el nivel de vida de esa región. Para satisfacer la demanda de electricidad en esta provincia, ha iniciado la construcción en Vicente, cerca de Ciego de Ávila, de una nueva planta eléctrica a vapor de 10.000 kilovatios de capacidad, que costará más de 3 millones de pesos y que deberá estar lista para el servicio en el 56. El taller de la planta eléctrica es un factor importante para mantener los equipos en buenas condiciones y requiere de operadores entrenados, como el que se muestra aquí trabajando.
las plantas eléctricas tenían sus propios talleres para hacer sus piezas, para que no se coman el cuento de que entonces, como eran americanos, que se tenían que venir de Estados Unidos en un barco. No, 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 no. Ahí mismo, se jodía una pieza, ahí iban y te la fabricaban. Se jodía la cartera de la guitarra, te la fabricaban. Se jodía esto, ahí iban y te la fabricaban. Cada planta tenía su propio taller. Ahí lo está viendo, ¿eh? Ahí lo tiene. Santiago de la lápida de José Martí en el cementerio de Santa Ifigenia. La casa donde nació Antonio Maceo, el más grande de los guerreros cubanos. Colina de San Juan, campo de batalla de la guerra hispanoamericana. En el fuerte histórico de la Colina de San Juan. Tumba del soldado desconocido. Monumento a la gloria del victorioso guerrero cubano. Sabrosos mangos de El Can, la más deliciosa de las muchas variedades cubanas. Los mangos del Cané que estaba extrañando por ahí los amigos en el chat, ahí tienen los mangos del Cané. Sé que la santiaguera está disfrutando muchísimo estas imágenes de su hermosísima ciudad. La joven Universidad de Oriente, hecha para el progreso cultural y el desarrollo de Cuba, concentra sus actividades en la ciencia, convencida de la importancia de la formación y la investigación científicas en beneficio de la nación, pero sin perder de vista también los valores espirituales, éticos y cívicos. La fama del ron cubano es mundial. La planta de Bacardí Viejo en Santiago de Cuba es la mayor fábrica de ron del país. La exportación de este producto aumenta cada año. Moderna fábrica de cemento en Santiago de Cuba. La producción de toda la isla en el año alcanzó los 2,5 millones de barriles, equivalentes al 70% del consumo del país y casi el doble que hace 8 años. El 70% del cemento que necesitábamos, que usábamos en Cuba para hacer crecer y prosperar y florecer esas industrias y esa sociedad, lo hacíamos en Cuba, con material y con patrocinio, dinero y capital cubano. No que nadie vino, que si le vendimos la tierra a los americanos, que si los latifundistas. Con, señores, la gente que trabajó duro y se esforzó y ahorró y prosperó, hizo algo bueno y se vendió más y tuvo más dinero y pudo reinvertirlo en el negocio. Esa gente fueron los que construyeron Cuba. Oriente tiene su propia red, independiente del sistema central, que da servicio al territorio desde Campechuela hasta Guantánamo. Sus 3 plantas eléctricas en Santiago, Manzanillo y Guaso tienen una capacidad total de generación de 26.800 kilovatios. Y así, amigos, han visto ustedes los enormes avances logrados por Cuba en los últimos años y el importante papel desempeñado en tales progresos por la empresa eléctrica cubana, que suministra más del 90% de toda la energía eléctrica que se utiliza en Cuba. Señores, la empresa eléctrica era importantísima, era la base
para que tuviéramos esas industrias de esa manera. Lo que van a ver ustedes ahora es la entrada a uno de los edificios más escondidos y más enigmáticos de La Habana. Tienen que estar atentos porque es apenas un barrido de imagen en donde podremos entrar, creo que por primera y única vez, al interior de la Bolsa de Valores de La Habana. Sí, señores, porque ahora van a hablar de dinerito. Miren. En los últimos 9 años, la empresa ha invertido cerca de 100 millones de pesos en nuevas instalaciones para atender la creciente demanda del país. Hoy cuenta con una capacidad total de generación de 267.000 kilovatios, que deberá incrementarse hasta aproximadamente 380.000 kilovatios en 1960. Pero para continuar el adecuado financiamiento de su vasto programa de expansión, la empresa eléctrica cubana necesita de la cooperación del pueblo cubano a través de su participación en la compra de los primeros bonos hipotecarios de la empresa. Estos bonos poseen 5 características importantes. Primero, tienen una tasa de interés anual del 5%. Segundo, están garantizados por la sólida seguridad de todas las propiedades de la compañía, valoradas en más de 225 millones de pesos. En tercer lugar, los cupones se pagan puntualmente y los bonos cotizan en la Bolsa de La Habana y por lo tanto son fáciles de vender en el mercado abierto. Y quinto, pueden utilizarse como garantía para préstamos. Esta es la Bolsa de Valores de La Habana, que estuvo funcionando justo hasta el año 1959. Hoy día es un solar. Sí, es difícil encontrar una inversión que ofrezca características tan atractivas como los bonos de la Compañía Cubana de Electricidad. Estos bonos pueden adquirirse a través de miembros de la Bolsa de Valores de La Habana o de la firma Merrill Lynch o en cualquiera de las oficinas de la Cuban Electric Company. Señores, qué archivos, qué gustazo, qué lujo de archivo nos hemos dado en esta noche recordando la industria cubana. Hoy, cuando no tenemos ni electricidad, cuando los cubanos están sufriendo apagones de decenas de horas a la semana, imposibles para poder, ya no digo usted creer en crecer una industria o en crecer una economía, ni siquiera subsistir, ni siquiera sobrevivir, pues recordar lo que tenemos hace 70 años nos hace pensar que qué sé yo, que cayó un meteorito en Cuba, o que tuvimos una guerra grandísima, o que tuvimos un desastre natural terrible. Y ni una, ni otra, ni otra. Lo único que nos cayó en Cuba fue Fidel y el comunismo. Más nada.